Bien, aquí tenemos la oscilante, la batiente, la pivotante, la osciloparalela y la corrediza, ¿sí? Algunas de ellas las vimos. De Daniela, tenemos la abatible con giro, deslizante horizontal, corredera elevadora, apertura pivotante y plegable. Y los nombres varían mucho, depende de dónde los vean, o sea, una ventana puede tener diferentes nombres dependiendo también, pues ahora sí que los autores, sí, pero tenemos la batiente, que es la que generalmente conocen todo, la corrediza, la pivotante, que dijimos que tenía unos pequeños chipotitos paralelos, ya sea en la parte superior e inferior, o puede ser en los marcos laterales, y aquí embona el marco de la ventana, tiene un pequeño chipote, ahí va a embonar y lo hace girar, ¿sí? Tenemos la plegable, la oscilante y la guillotina. ¿Sí? Bien. Es uno más. Uno más. Bien, la batiente aquí también igualmente. Aquí está que abre de dos formas, ¿sí? Oscilobatiente. Oscila en este sentido y batiente en el otro, ¿sí? De acuerdo a las necesidades. De acordeón, pues se conoce más como plegadiza, ¿sí? La guillotina y la oscilante, ¿sí? Aquí está la oscilante solita y aquí en este caso está combinada, ¿sí? Tiene dos sistemas de accionamiento, oscilante y oscilobatiente. Bien. Bien. Bueno, ya vimos ahí algunas tareas y parece ser que están bien, no hay problema. Bien, entonces vimos de qué materiales podían ser las ventanas o pueden ser. De aluminio, de PVC, madera. Ajá, aluminio, PVC, madera, Fierro estructural. fierro estructural y Tubulares. Acero. Sí, pero el nombre, sí. Quedamos que había dos de acero. Ya mencionaron la de fierro estructural. Nos falta otro. Los perfiles tubulares, ¿no? Los perfiles tubulares, exactamente, sí. Entonces son igualmente ventanas de acero, pero tienen específicamente un nombre, ¿sí? Que son los perfiles tubulares. Bien, entonces vamos a hablar un poquito de su colocación y de sus ventajas y desventajas, ¿sí? Entonces vamos a empezar con las de fierro estructural. Bien, las de fierro estructural, ¿cómo qué desventajas le ven ustedes? ¿Costosas? Costosas,
No son costosas, no son costosas. ¿Sí? ¿Pesadas? Pesadas, sí, pesadas. Eso sí, pesadas. ¿Qué más pudieran tener? De difícil manejo. O sea, cuando uno quiere abrir la ventana es muy, se puede como atascar a veces. Pues si no tienen mantenimiento, sí. En caso contrario, puede resultar pues resulta fácil, sí, pero mientras se les dé mantenimiento, ¿no? Dándoles mantenimiento, pues sí pueden empezar a presentar dificultades. Esas ventanas de fierro estructural, acuérdense que básicamente se utilizan dos perfiles, ¿sí? Dos perfiles que habíamos dicho que eran el ángulo y la T. ¿Sí? Aquí tenemos una pequeña imagen de una ventana de ese tipo, ¿sí? Entonces, aquí en lo que es el marco de la ventana utiliza un ángulo, es un ángulo. Aquí en medio, para dividir la ventana, utiliza una T pegada al marco. Ah, ¿no está viendo? No, profe. No está presentando. Voy, me emociono. Voy. Bien, ahora sí ven. Sí, ahora sí. Bien, sí. Entonces aquí tenemos una ventana, esa ventana hecha con perfiles de fierro estructural, que dijimos que básicamente son dos perfiles para las ventanas, es el ángulo y es una T, ¿sí? Entonces aquí, para todo lo que es el marco, tenemos un ángulo, ¿sí? Está colocado un ángulo. Para dividir la ventana, aquí tenemos una T unida al marco y acá tenemos otra T unida al marco. Y luego ya, aquí tenemos el vidrio ya colocada en esta sección, que queda sobre esta parte, todo es de ángulo, y aquí es sobre T, ¿sí? Entonces va aquí colocado. Aquí de este lado igual. Y ya para la ventana que va a abrir y cerrar, que va a tener abatimiento, la ventana se coloca sobre un marco de ángulo, y ese marco de ángulo viene colocado o sostenido de un lado sobre la T con unas bisagras, ¿sí? Con unas bisagras, y pues simplemente aquí ya viene la manija, y eran ventanas muy sencillas, muy simples, ¿sí? Ya en la actualidad pues prácticamente no se hacen, es muy difícil llegar a ver que alguien haga ese tipo de ventanas. Sin embargo, pues por ahí todavía hay algunas construcciones que quedan con ese tipo de ventanas. No sé si todos las ubiquen, las han llegado a ver, a lo mejor por ahí ya algunos no las conocen, ¿sí? Pero esas son las ventanas de fierro estructural. Bien, esas ventanas para su colocación, pues podemos decir como ventaja, es que podía no estar emboquillado todo el marco donde va a quedar la ventana, sí, la boquilla es todo el perímetro, esta es la boquilla, todo el perímetro donde va a quedar descansando la ventana es ahí el ancho del muro donde va a descansar la ventana, esa es la boquilla. ¿Y a qué nos referimos con que no debería estar emboquillado? Que pues podía estar todavía rugoso ahí, o de hecho hasta el tabique podía estar, podíamos colocar el marco sobre el tabique. Entonces, pues de alguna manera es una ventaja, sí, que no debería estar emboquillado.
Bien, entonces llegaba esta ventana, ¿quién la va a hacer? ¿Quién suponen que la va a hacer? ¿Un herrero? Un herrero, exactamente. ¿Cuál sería la categoría de ese herrero? A ver, ¿quién sabe? Doméstico, No, ¿no? no. Maestro u oficial. A ver, el oficial, ¿cuál es su función? A ver, ¿quién dice? El oficial es el que supervisa. ¿Y el maestro? El maestro es el que hace los trabajos más complejos. A ver, ¿alguien más? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué hace el oficial y qué hace el maestro? Debieron haber visto algo el semestre pasado, sí, algo más o menos, o sea, ver las cuadrillas de trabajo. El maestro es el que lleva toda la cuadrilla, tanto a los violines como al oficial. El oficial es el que hace los trabajos pesados, por así decirlo. Bien, También. bien, el oficial es el que trabaja, ¿sí? El oficial es el que hace la actividad, es el que hace el trabajo, sea fácil o difícil, ¿sí? El oficial es el que hace el trabajo, entonces es un oficial herrero. El maestro no hace nada, el maestro nada más supervisa, ¿sí? Él nada más va a supervisar a todos los trabajadores. Entonces, el que hace el trabajo siempre, cualquier tipo de trabajo, es el oficial, ¿sí? Ya dependiendo de la actividad, en este caso, pues estamos hablando de herrería, es un oficial herrero. ¿Qué complementa a esa cuadrilla del oficial herrero? El violín, No, ¿no? no. El soldado. ¿Cuál, El cuál? cabo, No. entonces quedaría peón o ayudante. ¿Cuál de los dos? Me voy por el ayudante. Bien, ¿cuál sería la diferencia entre el peón y el ayudante? A ver quién nos dice. Que el peón lo puedes utilizar como para acarrear y cosas así, pero el ayudante sí tiene más conocimiento en tanto a la ejecución del trabajo. Exactamente, sí. El peón es para trabajos que no requieren ningún conocimiento, ninguna técnica, el man a lo mejor no sabe ni leer ni escribir, ¿sí? Entonces lo ponemos a cargar, a llevar, a carrear, a limpiar, todo eso, ¿sí? Y el ayudante ya tiene un poco más de conocimiento. Los peones siempre van a trabajar con los oficiales albañiles. Los oficiales albañiles siempre van a traer peones y todos los demás oficiales van a tener ayudante, ¿sí? Entonces la cuadrilla de los oficiales albañiles va a ser con peón y la cuadrilla de los oficiales va a ser con ayudante, ahí abusados con eso. Entonces aquí en este caso la cuadrilla sería oficial herrero más su ayudante. Para hacer el precio unitario sí se considera al cabo y al maestro, pero con un porcentaje únicamente, ¿sí? No la persona completa, sino nada más por decir un cachito de él, se considera un porcentaje del cabo y un porcentaje del maestro. Y ahorita no los mencionamos a ellos porque más bien lo que nos interesa es saber quién ejecuta el trabajo o quiénes hacen el trabajo, ¿sí? En este caso sería el oficial herrero más el ayudante, ¿sí? Aunque les digo, para hacer el análisis de precio unitario, en la mano de obra sí tomamos en cuenta al cabo y al maestro, pero con un porcentaje únicamente.
Bien, entonces, llega el herrero ahí a la obra, tomaba medidas y se iba al taller y allá la armaba, ¿sí? Como condición en el taller le debe de colocar 2 manos de pintura anticorrosiva. Esa pintura anticorrosiva, ¿para qué va a servir? Para que no se oxide. Exactamente, para que no se oxide. Bien, entonces llega la obra y la va a colocar. Anteriormente, aquí en las esquinas de la ventana, se colocaban unas pequeñas anclas con ángulo aquí en las esquinas. Entonces rompía un pedacito del muro, un pedazo del muro en las esquinas, y se empotraba, y ya se volvía a rellenar con mezcla, y ya quedaba fija la ventana, así se fijaban anteriormente. Ahora ya se utiliza el taladro y los taquetes, o el taladro, y más bien el taladro, y meten una varilla de acero, meten el taladro y hacen un orificio. Meten una varilla aquí y otro orificio acá y meten una varilla y ya con soldadura unen el marco de la ventana con la varilla. Pero ya para ventanas casi no se usa, así más bien se utiliza para protecciones ese tipo de fierro estructural. Bien, entonces ya fijaban la ventana. ¿Qué otro trabajo seguiría? ¿Qué se les ocurre que sigue después de fijar la ventana? El marco de la ventana. El cristal. El cristal. A ver qué dicen los demás. La estructura que va a ser móvil. No, ya viene colocada, ya viene colocada. Ok. ¿Qué más? Sí, ya viene completamente lo que es toda la estructura, ya viene armada, ya la colocaron. ¿Qué más seguirá? Yo creo que sí, el cristal. A ver qué dicen los demás. Limpiar la superficie, ¿no? Para posteriormente ya poner el cristal. No, No sé si se refiere a los trabajos, por ejemplo, de albañilería que faltarían. Por ejemplo, no, los no, repellados. vámonos, puede ser eso, pero vámonos exclusivamente con la ventana. A ver, Ah, ok. de la pura ventana, ¿qué otro trabajo aparte de lo que dicen de colocar el cristal? ¿Qué otra cosa falta antes? Piénsenle que si les llega a su ventana, ¿qué harían antes? Imagínense. Nadie, La cerradura. no. De hecho, ya viene hasta con la cerradura, ella. Ah, ok. Ya viene con sus accesorios. Pero ¿qué nos faltaría? Imagínense. No se sella la ventana con... Ay, se me olvidó el nombre de... Es No, una cosa blanca. no, no es eso. ¿No son las medidas de cada cristal? No, no. ¿Qué podía hacer, no? Para irlo a cortar o a comprar, pero no. Otra cosa, imagínense cómo llegó su ventana y ya la fijaron, pero necesitan hacer otro trabajo antes, con la ventana, con la ventana. Pintarla, ¿no? O ya la dijo, ¿no? A ver, ¿qué dijo el compañero? Pintarla, ¿no? Exactamente, sí. Faltaría pintarla. Pero antes ponerle el primario, ¿no? Y después Eh, eh, pasarle la espéreme, pintura. espéreme tantito.
Bien, entonces estábamos acá, acá en la ventana. Exactamente, dijo pintura, ¿sí? Necesitamos pintura porque si colocamos los vidrios y después pintamos, pues lo más seguro es que queden manchados por mucho cuidado que tengan, ¿sí? Entonces la pintura, ¿qué tipo de pintura van a utilizar para ese tipo de ventana? ¿Barniz? No. ¿De aceite? De aceite, pero vamos, de aceite, pues ya como para ustedes que son arquitectos, ingenieros, ya no se le llama pintura de aceite, si ya no es el nombre correcto. ¿Cuál sería el nombre correcto con el cual ustedes van a ir a comprar ahí a la Comex esa pintura? Sí, para la mayoría de la gente, pues sí es pintura de aceite y así la conoce, sí, pero ustedes ya como profesionistas casi ya deben de saber cómo se llama esa pintura de aceite. ¿Anticorrosiva? No, esa es para evitar de que se oxide, sí, y ya le dimos 2 manos de pintura anticorrosiva en el taller. ¿No sería esmalte? Pintura esmalte, sí, pintura esmalte, apréndanse eso, sí. Ya hay términos que ya deben de manejar un poquito más, aunque sí se le conoce como pintura de aceite, pero les digo, ya ustedes ya deben de saber algunos nombres técnicos de algunas cosas, ¿sí? Entonces, con pintura esmalte van a llegar y la van a pintar, le van a dar 2 manos también, ya del color que vayan a elegir. Y ahora sí, ya que le dieron su pintura, esmalte, ahora sí, ¿qué sigue? Los cristales, profe. Bien, a ver, ¿qué dicen los demás? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, entonces, ¿vamos a colocar qué? Cristales. Aquí viene otro punto. Son cristales, ¿qué dicen los compañeros? ¿Cómo dice el letrero cuando ustedes van a comprar ahí lo que dice el joven Santiago? ¿Cómo dice el letrero? ¿Se venden qué? Vidriería. Vidrio. Vidriería, sí, vidriería. Dice vidrios y cristales. ¿Será lo mismo? No. No. ¿Qué será la diferencia? ¿Qué creen ¿El ustedes? grosor? El grosor. Comercialmente un poquito, aunque sí hay sí hay algunos espesores en ambas presentaciones, tanto en vidrio como en cristal, entonces no es precisamente el grosor. ¿Qué pudiera ser otra cosa? Los componentes del vidrio. Son iguales, tienen una diferencia, pero ya no es tanto en los componentes. Más ¿Sería bien su resistencia? no, tampoco. Tiene que ver con el proceso de elaboración, exactamente. ¿Y qué nos dará ese proceso de elaboración? ¿Qué hace la diferencia? ¿El cristal es más sólido? Es más sólido. No, te lo voy a decir. Es la calidad, ¿sí? El vidrio, o si ustedes tienen oportunidad de ver a través del vidrio, se ve un poquito más, un poquito más deformado, como ondulado, como con ciertas ondulaciones, y a través del cristal se ve perfectamente nítido, ¿sí? Esa es la diferencia.
Entonces, en este tipo de ventanas de fierro estructural se utiliza el vidrio. ¿De qué espesor creen ustedes que es? De 9 milímetros, ¿no? O de 6. Bien, a ver qué dicen los demás. Perdón, ¿cuál es el grosor para cuál? Para el vidrio de las ventanas de fierro estructural. 3 milímetros, ¿no? 3 milímetros, ok, sí. Es de 2 o de 3 milímetros el espesor en estas ventanas. Estas ventanas generalmente son de claros cortos. Son pequeños los claros que tienen, sí, cada división de la ventana, entonces se utilizaba vidrio de 2 o de 3 milímetros, ¿sí? Entonces se coloca el vidrio. ¿Y con qué se fija el vidrio en estas ventanas? Con silicón o mastique, ¿no? Silicón o mastique, exactamente, sí. Con silicón o mastique. Bueno, en aquel tiempo era mastique, yo creo que todavía venden por ahí mastique, pero en aquel, ahora generalmente todavía los que tengan esas ventanas y cuando se rompe el cristal o lo cambien, se pega con mastique, ¿sí? Bien, ¿ven ahí ya la imagen? Sí. Bien, entonces ahí tenemos una ventana, aquí se ve el ángulo y todo esto que se ve aquí feo, ahí que está pintando el señor o despintando, quién sabe, porque es cine, creo. Esto es el Echando sus mastique. toques. Esto es el mastique, ¿sí? Que se calentaba en la mano o se ponía al sol y se embarraba ahí todo el perímetro y ya se le daba un chaflancito ahí con el dedo, se le pasaba y quedaba ahí ya fijo, ¿sí? Se secaba y ya quedaba fijo el vidrio, ¿sí? Y luego ya con el tiempo pues iba cuarteando y luego se iba cayendo también el mastique, ¿sí? Y les digo, los que todavía tengan de estas ventanas, pues luego ya las pegan con silicón. Ya no utilizan mastic, ¿sí? Bien, entonces esas son las ventanas de de fierro estructural, ¿sí? ¿En qué unidad se medirán esas ventanas? Pieza. Por pieza, exactamente, por pieza, ¿sí? Por pieza, Bien, estas ventanas, ¿con qué, entre los diferentes perfiles, cómo se unen? ¿Con soldadura? Con soldadura. ¿Soldadura de qué tipo? Ay, no sé si está bien el nombre, pero lo conozco como de punto. ¿De qué, perdón? De punto. De punto. Pues sí, más bien es soldadura de cordón, soldadura eléctrica, ¿sí? Soldadura eléctrica, o sea, también es... De electrodo, ¿no? De electrodo, sí. El electrodo es una varillita de acero que está recubierta con algún mineral y al accionar con el calor, pues se diluye y funde los materiales, ¿sí? Entonces con ese tipo de soldadura se unirían estos elementos. Y entonces esa es la ventana de fierro estructural. Vamos con la ventana tubular. Bien, ya les había presentado la clase anterior los perfiles, ¿no? Estos son los perfiles tubulares. Sí, profe. Entonces, con ese tipo de perfiles, pues está hecha esta ventana. Aquí pueden ver las uniones, igualmente se va a unir con soldadura.
Pero ¿qué ventaja o desventaja tendrá esta ventana con respecto a la otra? Que el cristal está más firme. Un poquito, es más, yo creo que, fíjese que no, ahorita lo vemos, ahorita vemos que cuando ya estemos colocando la ventana hablamos de eso. A ver, ¿qué otra cosa puede ser? ¿Se ve menos estática? Perdón, a ver otra vez. ¿Se ve menos estética? Yo creo al revés. Esta es más estética, ¿sí? Porque aquella nada más tenía aquellos dos perfiles. Y para estas ventanas ya hay una variedad más grande de perfiles, ¿sí? De hecho, para hacer cualquier pieza, ya sea ventana, puerta o alguna estructura, con este tipo de perfiles, debemos buscar en un catálogo. Esta ya tiene un catálogo de acuerdo a la cantidad de perfiles que tiene, ¿sí? Entonces ahí pues ya nos indica un poquito si ese perfil es para puertas, para ventanas. Entonces, en función del catálogo, vamos a escoger los perfiles, ¿sí? Entonces, tiene un poco más de presentación, de variedad, ese tipo de ventanas. Su ventaja más bien es con respecto a la ligereza, ¿sí? Estos perfiles pues son más ligeros que los anteriores. Entonces, pues es parte de la ventaja, la ligereza, que hay mayor número de perfiles. Y en cuanto al costo, pues ahí se van, ¿sí? Tampoco hay mucha diferencia. Este tipo de ventanas Profesor, también, ¿sí? ¿podría ser también que los vidrios embonan con más facilidad? Probablemente eso sí, ¿sí? Ahorita vamos para allá. Ahorita vamos para allá. Entonces también llegaba la persona esta a tomar medidas y se fabricaba en el taller, básicamente, ¿sí? Para nada más llegar a la obra y montarse. ¿Cuál sería para este tipo de ventanas, cuál sería la cuadrilla? Oficial, herrero y ayudante. Exactamente, va a ser el mismo, ¿sí? Aunque es otro tipo de perfil, pero a final de cuentas también es con soldadura y va a ser el oficial herrero más el ayudante, exactamente, ¿sí? Bien, entonces llegaba y la coloca, igualmente no necesitaba estar emboquillado el lugar donde va a descansar la ventana, todo lo que es el marco, el vano. No era necesario que estuviera emboquillado, ¿sí? Llegaba a la obra con 2 manos de pintura anticorrosiva y se coloca, ¿sí? Acuérdense que el principal problema de esta ventana y de la anterior, pues es la oxidación. Estas ventanas fácilmente se oxidan y pues parte del mantenimiento es darle sus manos de pintura por lo menos una vez al año, porque en caso contrario se llegan a pudrir los perfiles y se echa a perder la ventana por cuestión del agua. Bien, entonces llega, se coloca y y para este tipo de ventanas, después de colocada, ¿qué vamos a hacer? Ya que llegó el herrero y la colocó, ¿cuál será el siguiente paso?
¿Aplicarle el esmalte? Pintarlas, ¿no? Exactamente, aplicarle sus 2 manos de pintura esmalte, ¿sí? Del color que quiere el cliente, 2 manos de pintura esmalte. Ya después de colocarle la pintura, ¿qué sigue ahora? Colocar el cristal con el silicón. Bueno, ¿cómo se llamaba con lo que se colocaba? A ver. Bueno, primero acuérdense que en este tipo de ventanas se va a colocar vidrio o cristal. Vidrio. Vidrio también, vidrio. Vidrio. ¿De qué espesor creen que sea? ¿De 2 milímetros igual? No, aquí en este tipo de ventana ya son más grandes los claros. Aquí este modelo de ventana pues son pequeños, ¿sí? Pero a lo mejor ese tipo de ventanas ya todos han tenido oportunidad de verlas todavía, y los claros son más grandes que en las de fierro. Las de fierro eran pequeños y por eso es de 2 o de 3 milímetros. En estas tubulares, pues puede ser de 3 o de 4 milímetros. Y pudiera ser de más, pero promedio no hay problema de que sea de 3 o 4, ¿sí? Hay por ahí, luego sí le llegaron a meter de más espesor, no hay ningún problema, pero resiste muy bien de 4 milímetros. Entonces se colocaba el vidrio de 4 milímetros. Y ahora sí, ¿cómo se van a fijar estas ventanas? ¿Con silicón? Estos vidrios. ¿Cómo se fijan los vidrios a la estructura al marco de la ventana? Con silicón. Con silicón. A ver qué dicen los demás compañeros. A ver, ¿alguien más? ¿También mastique? ¿Podría usarse? A ver, ¿qué opinan los demás? ¿Era silicón y mastique o silicón o mastique o hay otro? A ver, También otra se cosa. pone, bueno, a veces sí he visto que luego se ponen como pequeños perfiles de metal que van atornillados a la ventana, pero no sé si aquí Se llaman baguetas, ¿no? Ajá, sí, esas. Exactamente, sí. Exactamente. Aquí no utilizamos el silicón o el mastique. Ya en estas tubulares se utiliza precisamente la bagueta, ¿sí? Que es un perfil de aluminio en forma cuadrada y que se va a atornillar al marco con unas pijas, ¿sí? Va en todo el perímetro. En todo el perímetro se va a fijar con esa bagueta, ¿sí? Entonces, esa bagueta va a descansar aquí, se alcanza a ver todo aquí el perímetro de la ventana, se coloca el vidrio y encima la bagueta y se va a atornillar, ¿sí? Y de esa manera se van a fijar los vidrios. Y aquí lo que le comentaba la compañera al inicio, que algo dijo de los vidrios que quedaban más firmes. Aquí luego lo que ocurría que la bagueta no quedaba completamente bien pegada al vidrio y luego con alguna vibración, movimiento, el vidrio sí llega a vibrar un poquito, sí, entonces luego adicionalmente la gente le ponía silicón, sí, todavía encima le echaba silicón para que no se hubiera esa vibración, porque luego por ahí sí no quedaba bien colocada la bagueta y se movía el vidrio con algún movimiento, ¿sí? Entonces, esa es parte de la diferencia de la fijación de los vidrios, sí, que en los tubulares es con bagueta y en los otros es con mastique o silicón, ¿sí? Bien. ¿Aquí en qué unidad se va a medir?
Igual pieza. Igual por pieza, ¿sí? Igual. Bien, entonces esas son las tubulares. ¿Cuál dijimos que seguía después de las tubulares? ¿De madera? ¿Perfiles de aluminio? De aluminio. De madera eran esas las primeras, pero no las mencionamos esas. De aluminio. ¿Qué ventajas? Yo creo que esas sí ya las conocen todos, ¿sí? De hecho, pues a lo mejor tienen en su casa de aluminio. Algunos sí tendrán tubulares y por ahí todavía de fierro estructural, uno que otro, sí, pero ya no son comunes. Pero las de aluminio, pues es básicamente lo que se usa. ¿Qué ventajas le ven al aluminio? Es más ligero. Ahí tenemos una. ¿Qué más? ¿Puede ser más barato? Hay de diferentes clases también el aluminio. Sí, hay económico y hay un poquito más caro. Ok, Igual sería resistente a la oxidación. ¿Resistente a qué? A la oxidación. Exactamente, yo creo que es la principal ventaja, ¿sí? Que el aluminio no se oxida. Entonces, por lo tanto, el mantenimiento, pues básicamente es mínimo, ¿sí? Simplemente es limpiarlo con un trapo húmedo y con eso es suficiente. Entonces, esa es la principal ventaja del aluminio. Y el aluminio, pues ya vienen algunos en diferentes colores. No es grande la gama de colores, pero sí vienen colores en color oro, en color negro, dorado, el plateado, blanco, ¿sí? Vienen como en 6 colores aproximadamente. Lógicamente, pues el costo va a variar dependiendo del color del aluminio. Bien, en el caso del aluminio, déjenme buscar. En el caso del aluminio, espérenme. Bien. ¿Ahí ven la pantalla? Sí, profe. Sí. Bien, el aluminio tiene la característica de que es hueco, ¿sí? Es hueco y los perfiles generalmente son a 90 grados, ¿sí? Son rectos los perfiles. Entonces, el aluminio, pues su ventaja es que no se oxida, ¿sí? Para el aluminio, sí debemos de considerar necesariamente que donde se vaya a colocar la ventana de aluminio debe estar emboquillado. Ya debe estar completamente terminada la superficie donde va a descansar el aluminio. ¿Por qué razón? Porque el aluminio se llama aluminio anodizado. El anodizado es una capa que se le pone al aluminio precisamente para evitar que se oxide. Pero pues también es muy delicado. Entonces, si nosotros colocamos el aluminio y todavía no está terminada la boquilla o todavía no están terminados los acabados, si le llega a caer sobre todo yeso, puede quedar manchado ya para siempre, sí. Pueden quitar la plasta de yeso, pero ahí va a quedar la marca. Ya no se va a quitar. Y así con algunos otros materiales los pueden quitar, pero ya queda ahí como la marquita. Y si intentan quitar esa marquita, pues pueden dañar el anodizado y pues por ahí puede empezarse a dañar el aluminio, ¿sí?
Entonces, por eso es importante que cuando se coloque aluminio ya debe estar terminados los acabados para evitar de que se dañe el aluminio. O si no, protegerlo con algún plástico para evitar de que se dañe si todavía no terminan los acabados, ¿sí? Pero sí, lo que deben de tener ya terminado es la boquilla. A la hora de hacer las boquillas, deben de fijarse que queden bien a nivel y a plomo. ¿Sí? Aquí sí necesitamos que quede bien a nivel y a plomo, que queden bien derechito todo lo que es la boquilla, porque si no, a la hora de colocar el aluminio, como son cortes a 90 grados, todo es escuadra y a 45, si no está a plomo, a la hora de colocar el marco en la ventana, pues de un lado va a quedar bien y del otro lado va a quedar más abierto. ¿Sí? Y pues luego, ¿qué hacen los colocadores de las ventanas? Pues le rellenan ahí ahora sí con silicón, ¿sí? Y pues sí se ve feo. Entonces hay que procurar que tienen que revisar ahí que las boquillas queden a plomo y a nivel, ¿sí? Esa es la consideración que hay que tomar en cuenta. Y entonces les decía, el aluminio no se va a unir con soldadura como lo habíamos visto con los perfiles tubulares y los de fierro estructural, sino se va a ir ensamblando. ¿Sí? El aluminio ya también va a requerir de un catálogo. Va a requerir de un catálogo para poder armarse, sí, dependiendo de lo que quieran ustedes, si es una ventana, puerta, cancel, pues ya se tienen los perfiles especiales. Entonces todos los perfiles son huecos y tiene ya previamente en el proceso de fabricación unos pequeños como circulitos que es donde van a embonar las pijas, ¿sí? Ahí van a embonar las pijas. Entonces por eso hay que buscar el catálogo, porque ya las piezas son hechas especialmente para poder conectar una pieza con otra, ¿sí? Por decir, aquí dice ventana corrediza, y aquí viene la clave, y aquí vienen las piezas que se van a utilizar. Entonces simplemente como que se va ensamblando, se va armando la pieza, ¿sí? Hay que tener cuidado a ese respecto, no es simplemente comprar por comprar los perfiles porque me gustó o otra cosa, no, sino ya son hechos especialmente para los diferentes elementos que vayan ustedes a armar. Simplemente el marco si viene viene fijo viene por medio de taquetes y tornillos a lo que es la boquilla de la ventana, ¿sí? El marco sí se fija con taquetes y tornillos a lo que es la boquilla de la ventana. Y todas las demás piezas, pues se van a armar con las pijas, se van a ir uniendo. Esas son las ventanas de aluminio. ¿Quién va a colocar las ventanas de aluminio? ¿Cuál sería la cuadrilla? ¿Oficial y ayudante? ¿Oficial qué? Acuérdense de decir el nombre del oficial. Oficial, hoy no, es que no sé si es Herrera. A ver. ¿Oficial aluminiero? No aluminero. Aluminero, ¿eh? Aluminero. Aluminero. Entonces va a ser oficial aluminero más ayudante, ¿sí? Ese va a ser la cuadrilla que va a componer
Permíteme. Que va a componer que va a colocar las ventanas y todo lo que sea de aluminio, va a ser oficial aluminero más ayudante. Esa va a ser la cuadrilla. ¿Y en qué unidad se va a medir? También, ¿no? Por pieza. También por pieza, exactamente. También por pieza, ¿qué más del aluminio? Pues nada más, creo. Y las últimas son las de PVC, ¿sí? Pero esas como que todavía comercialmente no tienen mucho mercado, son caras, pero son parecidas al aluminio, sí, son perfiles huecos. Y la diferencia de las de PVC con la mayoría de las de aluminio es que son de doble. Aquí en las de aluminio, ¿qué va a ser vidrio o cristal? Cristal, ¿no? Cristal, sí, aquí va a ser cristal. Ya en el aluminio va a ser cristal. ¿De qué espesor? 3 milímetros. A ver, ¿qué me dicen los demás? 5 milímetros. A ver, ¿quién más? 4. A ver. 2 milímetros. ¿Alguien más? Va a ser de 6 milímetros. Aquí ya la generalidad en cristal, el que se maneja es de 6 milímetros. ¿Sí? Hay de 5, pero rara vez es de 5. Generalmente es de 6 milímetros. Y aquí es donde tenemos también vidrio de 6, de 5 y 6 milímetros. Aquí sí hay vidrio de 5 y 6, como lo hay cristal de 5 y 6, ¿sí? Pero, pues sí, les digo, se nota en la calidad y lógicamente en el precio. El precio también, el precio del cristal es mayor que el del vidrio. Y sí, y como son claros más grandes, pues sí se recomienda que sea cristal y no vidrio. Ese es entonces en el caso del aluminio. Bien, en el caso del PVC, les decía, una de las diferencias es que generalmente, a comparación del aluminio, en el PVC las ventanas son de doble acristalamiento. Sí, tienen doble cristal y hay una cámara de aire entre esos dos cristales, que es lo que lo hace aislante térmico y acústico, ¿sí? En el aluminio también hay doble acristalamiento, pero no, más bien aquí en el aluminio se tendría que especificar. Y en el PVC, pues ya es prácticamente así se hacen las ventanas, con doble acristalamiento. ¿Sí? Y las piezas son unidas por calor, por termofusión. Y hay un poquito más de movimiento en los perfiles, no son tan rígidos como en el aluminio. Pero sí, todavía no es algo muy comercial por la situación del precio, ¿sí? Mucho es prefabricado, o sea, mandar a hacer una ventana pues resulta más caro, entonces por eso no es lo más comercial todavía, ¿sí? Pero sí, igualmente son ligeras, son más térmicas, más acústicas que el aluminio, no son conductoras de electricidad y
pues sí, se van a poder obtener más colores, va a tener más ventajas, ¿sí? Pero todavía estamos esperando a que sea más comercial. Bien, ese es el caso de las ventanas. A ver, ¿alguna pregunta de las ventanas o algo? No, profe. No, nadie. No, profe. Nadie, bien, bueno. ¿Hay alguna cuadrilla para las de PVC, profesor? Pues sería igualmente, aquí así como cuadrilla, básicamente ahorita todavía sería igualmente el aluminero, ¿sí? Ah, ok. Todavía el aluminero, quedaría ahí como la cuadrilla de la ventana de PVC, ¿sí? Ok, gracias, profe. Ajá, e igual va a ser por piezas, ¿sí? Bien, rápidamente para terminar vamos con los canceles, ¿sí? Los canceles también tienen una clasificación de acuerdo a las características que va a tener el cancel y a las divisiones que va a tener ese cancel, ¿sí? Vamos a compartir aquí tantito el pizarrón. ¿Ven ahí el pizarrón? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien, entonces los canceles vienen modulados, ¿sí? Vienen modulados, de acuerdo a la hoja son generalmente, bueno, tenemos de diferentes materiales, sí, pero ya sea que sean de tabla roca o de fibracel, pues la hoja es de 1.22 por 2.44, sí. Entonces, ya sea que vengan a 61 centímetros, a 90 aproximadamente, sí, de la modulación de los canceles. Los canceles, de acuerdo a esa forma de cómo se dividen, a sus características, tenemos diferentes tipos de cancel. Por decir, habíamos comentado que entre academia y academia, pues no se puede ver si el cancel está completamente cerrado desde arriba hasta abajo, no vemos a la otra academia. Entonces, en función de esa característica que no nos permite ver hacia el otro lado, ese tipo de canceles tiene un nombre, ¿sí? Independientemente del material del que sea, si sea de madera, de tabla roca, de lámina. Entonces, el nombre está en función de que no nos permite ver nada hacia el otro lado. ¿Cómo se les ocurre que le llamarían a ese cancel? Por esa situación. ¿Quién me dice alguna idea? A nadie se le ocurre ponerle un nombre a ese cancel. ¿Podría ser aislado? Aislado. Pues podría ser o no. Esmerilado. ¿Cuál? Esmerilado. Esmerilado. No, porque si fuera de aislado, probablemente sí. Pero le puede ser de madera, de bla, 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 de la lámina, entonces no. ¿Alguien más? Cancel de Naramuro. No. No sería cancel divisor. No, que sería una forma también no van a dividir. Cancel de fluido. No, de la ahí. La media letra. De la casa, a ver. Es una C. No. De una I.
¿Qué pasó? Yo, mi corazón de que había no, no. Otra letra, profe. No, pues ya. ¿Ciego? Ciego. Se llama cantar el ciego porque me debe hablar hacia los lados. Entonces así se denomina cantar el ciego, bla, con un laminado de la lámina, es un cantar ciego. Entonces, ¿cómo se descubre el mal? Ante la playa y el digital. Y no es fuego esto, es muy obvio. Mímico, exactamente, sí. Mímico. Y luego no sé si han visto los cantarines que tienen la energía de verificar en la plata superior de una pequeña. Esa pequeña se llama antepecho. Antepecho. Entonces, ahí vuelvo a empezar a caminar y vuelvo de niñito con el pecho ciego, niñito con lolical, niñito con ventilación. Y entonces ahí ya desde el caminar. Ahora sí, si eres un cabecero modifical que no nos permite ver la imagen nada más pasa de la edad como le llamarían. Por ahí lo mencionaron. Translúcido. Si eres una cabeza completamente modifical, que no permite ver el otro lado. Como lo leíamos. También yo. Un canal, transparente, y que va a ser un canal transparente, un canal transparente. Entonces, aquí ya pueden empezar a examinar las materiales de acuerdo a las necesidades que se les requieran. Aquí ya desprenden de combinaciones. Pero de alguna manera se van a clasificar un poco por características, por divisiones. Así se van a clasificarlo entre el INI. Bien, buena pregunta. No, bien. Pues pasa lista ahí, y no deberíamos hasta otro lunes. Arias. Presente, profe. Ávila. Cabrera Álvarez. Cabrera Bernal. Presente, profe. Cadena. Presente. Cacique. Presente.
Castañeda, Presente. Esparza, Presente, profe. Fernández Macho, Presente. Frías, Fuentes, Presente, profe. García Muñoz, Presente, profe. González Oropesa, Presente, profe. Hernández Miguel, Presente, profe. Juárez Zúñiga, Presente, profe. López Navarro. A ver qué me puso por ahí, ese no es de aquí. López Navarro, ¿no está? Sí, aquí estoy, profe. Luque, Presente, profesor. Mondragón. ¿No está Mondragón? Nava, Presente. Núñez. Presente, profe. Núñez, Núñez Martínez. Yo soy Núñez Martínez. Núñez Ramírez. Presente. Beto. Presente, profesor. Ramírez Martínez. No está. Ravelo. Ravelo presente. Ok. Robles. Presente, profesor. Rodríguez. Presente, profesor. Salazar. Presente, profesor. Salinas. Presente. Sánchez del Valle. Presente, profesor. Sánchez Medellín. Presente. Santiago. Es Santiago Ana. ¿Sí? Santiago de Luna. Presente. Santos. Presente. Y Toledo. Aquí, profe, presente. ¿Toledo no está? Aquí estoy, profe. Toledo Hernández. Ok. Bien, ¿ya no faltó nadie? Bien, bueno, entonces nos vemos el día lunes. Cuídense mucho. Gracias, profe. Igualmente. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.